At Designer Shoe Warehouse, we believe that shoes are an important part of, well, everything. From first steps to first dates, from all-nighters to all-time personal bests. From building pillow forts to building a life. For all the big and small moments that make up your whole world, DSW is there. And we've got just the shoes. Find a shoe for every you from brands you love at brag-worthy prices at your DSW store or DSW.com. A continuación, escucharás el noticiero más importante del territorio venezolano. La prensa tiene voz. La prensa tiene voz. Conducido por el escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. Redacción editorial de la dirección de prensa de www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com. Con ustedes, Oliver Rosales Ocampo, presentándoles el balance informativo más completo de la semana por el circuito de streaming radial Oro Prime y La Prensa Tiene Voz por Seno Radio FM y todas las multiplataformas de emisoras radiales FM. Adelante, escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. La prensa tiene voz. Y así comenzamos otro avance informativo de La Prensa Tiene Voz. ¿Quién les habla? Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas, presenta La Prensa Tiene Voz para podcast, interrumpiendo la programación de La Prensa Tiene Voz Radio Streaming y Oro Prime Radio Streaming para informar en este instante. Bueno, tenemos... Expertos de la ONU advierten que la guerra de Estados Unidos contra un supuesto narcoterrorismo está violando el derecho a la vida tras el mortífero ataque a un buque en aguas del Caribe. El pasado 2 de septiembre, autoridades estadounidenses derribaron una embarcación que supuestamente transportaba drogas hacia Estados Unidos. Este primer ataque dejó 11 personas muertas. Los expertos de la ONU subrayan que el derecho internacional debe ser respetado en todos los países y el derecho a la vida también. El uso de la fuerza solo está permitido en caso de defensa ante una amenaza inminente de la vida. Pese a este rechazo internacional, el gobierno de Donald Trump ha desplegado sus fuerzas navales y aéreas en aguas internacionales en el Mar Caribe, con el objetivo de disuadir el narcotráfico y el narcoterrorismo en la región. Bueno, todo esto es una información de la fuente extraída de Telesur, donde especifican que las recientes acciones de Estados Unidos en el Caribe, que dejaron 14 muertos tras el derribo de las embarcaciones, en la información inicial decían 11, aquí en el script indican que son 14, han generado preocupaciones sobre la violación del derecho a la vida. Expertos de la ONU advierten que el uso de la fuerza debe ser un último recurso. Bueno, entre otras informaciones, vamos al acontecer nacional en este instante. Tenemos una información citada por la fuente de noticias de Globovisión en un despliegue militar en la muestra del compromiso con el pueblo venezolano. El ministro de la Defensa. A las calles, al encuentro con el pueblo de Venezuela. Estamos escribiendo doctrina de la buena, doctrina revolucionaria, basada en la unión popular, militar y policial. Así que nos vamos allá con las comunas, los circuitos comunales, para que ellos también sientan nuestro calor, nuestra hermandad y nuestra solidaridad ante la agresión criminal del imperialismo norteamericano. Así que todos unidos vamos a vencer, todos unidos continuaremos este camino de paz, de libertad, de desarrollo para Venezuela. Contentos, emocionados de encontrarnos con ese pueblo. ¡Leales siempre! ¡Hasta la victoria siempre! En la misma fuente noticiosa de Globovisión en Venezuela,
la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció ante el mensaje emitido por el ministro de la Vivienda de Trinidad y Tobago, Philip Edward Alexander, quien sugirió que el gobierno de la India atacaría con armas nucleares a Venezuela. Al respecto, Rodríguez declaró que Trinidad y Tobago debería pensar en su pueblo antes de pretender atacar a Venezuela, asegurando a su vez que la única bomba nuclear cayó en el cerebro de este funcionario recién llegado al gobierno. La también ministra de Hidrocarburos recomendó en su respuesta desistir de su vasallaje ante el gobierno de Estados Unidos que pretende robar nuestras inmensas riquezas energéticas. No han podido ni podrán con nuestra determinación a la libertad y autodeterminación ejercida ampliamente en nuestra diplomacia de paz, manifestó la vicepresidenta. Esta respuesta se desarrolla por las declaraciones a través de un streaming de Facebook del ministro Philip Edward, donde dijo: imaginemos que Trinidad es un país negro. Eso es lo que el 1% quiere decirle para incitar a la violencia. No quieren que sepas que la mayor parte de la población de Trinidad y Tobago es de ascendencia india oriental. Y Modi y la India nos tienen en la palma de la mano y bombardearán Venezuela con armas nucleares, entre comillas. Bueno, y esta información reseñada sobre las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez pronunciándose sobre la declaración de funcionario del gobierno de Trinidad y Tobago de una publicación que el Instagram de Globovisión realiza en el día de hoy, cuyos titulares, específicamente hace 17 minutos, cuyo titular responde a esa información que nosotros estamos suministrando. Pero bueno, vámonos a hacer un recorrido en este instante a la fuente noticiosa de BBC Mundo, quienes permiten una declaración sobre otro hecho particular, pero que tiene que ver con las discrepancias de los mandatarios de la región respecto al gobierno del presidente Donald Trump. Y en este caso vamos a irnos a Brasil. Trump dice que es el presidente de Estados Unidos, no el emperador del mundo. Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a escuchar en este momento lo que él explica. Con respuesta a haber asociado a Trump, con el fascismo, ¿se arrepiente de haberlo dicho así? Mire, su comportamiento es muy malo para la democracia, dice Lula. El presidente Trump ha negado todo aquello que habitualmente tiene que ver con el respeto a las instituciones democráticas en el mundo. Ha tenido un comportamiento muy negativo y ha apoyado a personas antidemocráticas en el mundo entero. Ahora, esto no afecta la relación entre Brasil y Estados Unidos. Los presidentes de dos países no necesitan estar ideológicamente alineados. Lo que debemos tener es responsabilidad como presidentes. Él es el presidente de un partido y yo de otro. Vamos a escuchar bien cuando dice esta parte. Lo que debemos tener es responsabilidad como presidentes. Él es el presidente de un partido, de un país, y yo soy presidente de otro. La relación entre jefes de Estado no tiene ideología. Tiene el interés de los pueblos que representamos. Yo tuve relación con todos los primeros ministros de Inglaterra, del Reino Unido, sin ningún problema. Y no quiero saber si son de derecha o de izquierdas. Lo que quiero saber es que fueron elegidos como primeros ministros. Y mi relación con Trump es lo mismo. Si Trump fue elegido por el pueblo estadounidense, es su presidente. Y con él es con quien tengo que relacionarme. Y él a su vez conmigo. Él podrá simpatizar con Bolsonaro, pero yo soy el presidente y tiene que negociar con Brasil. Así es como se comportan dos jefes de Estado. Yo no tengo ningún problema personal con el presidente Trump. Lo único que sé es que es el presidente de los Estados Unidos de América del Norte, no el emperador del mundo. La única cosa que quiero es que mantenga una relación civilizada con Brasil y Brasil con ellos. Por lo tanto, si ahora es necesario negociar con Trump, yo negocio. Hablo con Trump. Lo que quiero es que Brasil sea tratado con respeto. Bueno, así finalizó esta intervención y vámonos también a otra noticia del acontecer internacional en este momento, cuando hemos relatado progresivamente en la prensa, tiene voz, todo lo que está sucediendo en el mundo, un mundo, ya lo hemos dicho en anteriores editoriales, colapsado, en plenas guerras, de verdad, después de la pandemia y
viene y sucede esto en todo el planeta. Y luego, entonces el hombre, en vez de darle gracias al Padre Eterno por la ayuda que de una u otra forma tuvo la especie humana, la humanidad, aquí es cuando uno se pregunta realmente qué estuvo detrás de esta pandemia, o qué plandemia, vamos a decirlo así, que viene y finaliza con una circunstancia dolorosa para muchas personas en todo el mundo, y luego nos encontramos en un escenario bélico internacional, como es el caso de esta noticia de BBC Mundo, que también voy a transmitir en este momento para todos ustedes en La Prensa Tiene Voz. Edificios derribados, bombas y la huida desesperada de miles de palestinos a medida que las tropas israelíes avanzan en Ciudad de Gaza. Basta, nosotros el pueblo de Gaza queremos libertad. Entreguen nuestro mensaje. No queremos morir, dicen los ciudadanos. La ciudad más grande de la franja ya había sido blanco de intensos bombardeos aéreos en los últimos meses. Pero la presencia de tanques dentro del distrito de Sheikh Radwan marca ahora una nueva fase en la campaña terrestre de Israel. La ONU estima que al menos 650.000 personas permanecen en la ciudad. El ejército israelí dijo que abrió una ruta adicional por 48 horas para acelerar la evacuación. Pero algunos de los que evacuaron hacia el área humanitaria en el sur, siguiendo las órdenes militares, no encontraron espacio para instalarse, lo que los obligó a regresar al norte. Y es que, según la ONU, esta área humanitaria a la que se espera que se trasladen ya está superpoblada y es insuficiente para albergar a los 2 millones de palestinos que se espera que se concentren allí. A lo que Israel contestó que su plan es llevar más tiendas, alimentos y agua y abrir más centros médicos. El mundo debe detener estas masacres y detener la llamada invasión a la ciudad de Gaza y su vaciamiento a la población. Israel había anunciado el martes el inicio de una potente operación militar terrestre en la ciudad de Gaza. Según declaró, esta ofensiva busca rescatar a los rehenes retenidos por Hamás y derrotar a unos 3.000 combatientes en lo que describe como el último bastión del grupo. Más de 20 organizaciones humanitarias han denunciado la gravedad de la situación, advirtiendo que la inhumanidad de la situación en Gaza es inconcebible. Esta semana, una comisión de investigación de la ONU concluyó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, algo que Israel rechaza y califica como distorsionado y falso. Bueno, y hace rato conversaba, intervenía allí en plena noticia para traducir, porque solamente estaba traducido allí, subtitulado, sobre lo que el jefe de emergencia hizo, un llamado a que por favor se detuviera ya esta circunstancia tan grave como lo determina incluso la ONU. Bueno, con este panorama internacional es donde vuelvo a invitarles a todos ustedes, independientemente de la religión que profesen, que es el momento específico donde debemos acudir a lo invisible, al mundo espiritual, al Padre Eterno y empezar ese proceso, esa cadena de oración y de meditación para invocar, decretar y proclamar sobre estas tierras un llamado solemne a la paz, con la fuerza de Dios y con la fuerza de toda la Madre Tierra. Este servidor, quien les habla, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas, se despide hasta otra entrega de La Prensa Tiene Voz. Gracias por haberte conectado con el lado positivo de las noticias. La Prensa Tiene Voz, la voz del cuarto poder, con Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Será hasta una entrega el próximo sábado, cuando estaremos escuchando el balance informativo más importante del territorio venezolano. La Prensa Tiene Voz. La Prensa Tiene Voz. Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios.